Hola chicos, mi nombre es Rodrigo y ahora vamos a ver el tema de la perspectiva. La perspectiva es la manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana, que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. En pocas palabras, nosotros lo que hacemos es generar el efecto de profundidad en el dibujo. ¿Qué es el punto de fuga? El punto de fuga se ubica en la línea del horizonte. Por ejemplo, acá vemos en las fotos el riel del tren. Estas líneas del riel del tren se dirigen hacia el punto de fuga que está ubicado en la línea del horizonte. Es muy importante porque esto nos va a servir para poder generar la profundidad en nuestro dibujo. Acá está el punto y acá está la línea del horizonte. El punto y la línea. Acá vemos un ejemplo de un dibujo muy interesante en el cual el artista ha utilizado la perspectiva para poder generar profundidad en este paisaje que está dibujado de una manera lineal. Ahora vamos a empezar a dibujar y a dar unos ejemplos de cómo se tiene que dibujar con perspectiva y también algunos errores que cometemos todos, no solo ustedes, sino nosotros siempre al inicio cometemos errores, pero de los errores nosotros aprendemos. Entonces, a empezar a dibujar. Ya. Primero, voy a realizar acá una línea, la cual será nuestra línea de horizonte. Voy a ubicar acá este punto que va a ser el punto de fuga. Y vamos a generar esto. Ustedes se preguntarán qué es esto, qué va a salir de acá. Ahorita vamos a ver. Ahora, lo que voy a ubicar exactamente en este dibujo es un cubo en perspectiva, teniendo en cuenta el punto de fuga para que ustedes de alguna forma entiendan la importancia de la profundidad en un dibujo. Acá está. Por ejemplo, vamos a ponerle una sombrita como para que podamos ver mejor. Entonces, como se dan cuenta, en este dibujo he realizado 3 cubos en el cual están en profundidad, teniendo en cuenta el punto de fuga que está ubicado acá en la línea del horizonte. Entonces lo que he hecho es utilizar este punto, realizar estas 3 líneas y con estas líneas referenciales he generado profundidad. Lo que ustedes tienen que darse cuenta, y algo muy importante para el dibujo, es que cuando ustedes dibujen un objeto, en este caso en su taller están haciendo cubos, están haciendo objetos sólidos geométricos, siempre, o la mayoría, siempre empezamos así. Cometemos este grave error, que es esto. Generamos una profundidad en el cubo, pero este lado lo hacemos plano. Esto siempre pasa. Realizan este lado plano y este lado con profundidad. Entonces, lo que ustedes tienen que generar es esta línea ubicada en la parte inferior y esta línea en la parte superior tienen que estar
de tal manera en diagonal las dos para que en algún punto estas líneas se van a encontrar y esto va a generar profundidad. En cambio, si hacemos estas líneas paralelas, no en diagonales, sino paralelas, nunca se van a encontrar y se va a ver plano. Entonces es muy importante que cuando nosotros hagamos este cubo, generemos dos puntos de fuga. Uno acá. Otro acá. Esta línea está dirigiéndose para el lado superior y esta línea para abajo. Igual. Así. Entonces estas dos líneas se van a juntar en un punto y estas líneas también. Esto es como si ustedes, no sé si alguna vez han estado en la esquina de una casa, etcétera, y se genera esto. Imaginen que esta sea la esquina de un barrio, la esquina de un distrito, etcétera. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta de que se genera profundidad tanto en este lado de acá como en el lado también de acá. Si nosotros ubicamos y generamos de nuevo un riel del tren, vemos que las líneas horizontales están más separadas en el primer plano y conforme se van alejando, estas líneas se van juntando hasta que lo perdemos y estas se dirigen hacia el punto de fuga. Si hubiera un árbol a los costados, el primer árbol se va a ver grande y conforme este árbol se va alejando, se va a volver más pequeño, teniendo en cuenta el punto de fuga. Igual acá. Acá hay un árbol y conforme se va alejando, se va volviendo más pequeño, generando profundidad. Algo también muy importante es que no solo la perspectiva nos va a ayudar a, por ejemplo, todos los objetos que están en primer plano se van a ver más grandes, los objetos que están al fondo se van a ver más pequeños. Eso es algo que es común, eso sí nos damos cuenta rápidamente. Pero algo que tienen que tener en cuenta y lo van a utilizar también, no solo en esta sesión, sino en las sesiones cuando vayan ya a sombrear, es la perspectiva atmosférica, la cual siempre los objetos de primer plano, que están en el primer plano, van a tener, vamos a inventarnos un bodegón, ¿no? Siempre los objetos que están en primer plano van a tener más detalle, la línea va a ser más definida, etc. Y por ejemplo, si hay un objeto que está al fondo, vamos a poner otra pera. Este objeto va a ser dibujado con una línea con menos detalle, una línea un poco más tenue, una línea un poco más clara, se podría decir. Y esto va a generar, aparte de los tamaños, que siempre el primer plano va a ser más grande y el segundo plano va a ser más pequeño, siendo los dos las mismas frutas, teniendo un tamaño bien parecido, iguales los tamaños, lo que va a pasar es que también tiene que sentirse que conforme el objeto se va alejando, va a perder nitidez. Y conforme se va
acercando, va a adquirir más nitidez. Y eso también tiene que estar muy apegado al dibujo. Nosotros lo tenemos en cuenta. Es como si nuestros ojos fueran una cámara fotográfica. Entonces, esta fruta, esta pera, va a tener más detalle y esta va a perder detalle. Obviamente, esto también es parte de la perspectiva y esto lo van a utilizar bastante, no solo en la sesión de ahora, sino lo van a utilizar en la sesión ya cuando vayan a sombrear. Y esto es algo muy importante. La perspectiva es un tema un poco complejo, bastante teórico, pero es muy importante para poder generar profundidad, para que realmente el espectador diga, wow, mira este dibujo qué interesante, veo la perspectiva, ya cómo se aleja el dibujo, etc. Entonces eso es muy importante, entenderlo, practicarlo mucho. Y les recomiendo que busquen referencias en distintas páginas, en Pinterest, en Tumblr, en Google, etc. Vean también el PPT que está en el Moodle, en el cual hay muchas referencias de historia del arte, de la perspectiva. Es todo una historia muy interesante de cómo es que los artistas empezaron a aplicar la perspectiva. Para poder ya terminar con nuestro video, vamos a realizar un cubo ya más grande. Quiero que observen, entiendan y lo apliquen en su dibujo con su profesora y el taller. Por favor, no lo hagan renegar. Cuando ustedes hagan algún dibujo en el cual sea cúbico, etc., tengan en cuenta lo siguiente. Esta línea de acá va a tener un recorrido y la línea ubicada en la parte inferior va a estar de una manera diagonal. Y la idea es que estas dos líneas en algún punto se junten. No tienen que estar del todo paralelas. Tienen que estar de esta forma. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, ustedes van a poder aplicar la perspectiva de una manera eficaz, de una manera útil en su dibujo de esta sesión.